producción. Para esto lo analizaremos a través del siguiente ejemplo. Vamos a suponer que una empresa contrata trabajadores, este es el factor variable, y a su vez dispone de una unidad de capital físico. En este caso es el factor fijo. Estamos en corto plazo, con lo cual tenemos factores variables y también factores fijos. En este caso puede producir con la combinación del factor fijo y variable lo que nos muestra la tabla. Nosotros deberemos obtener el producto medio y el producto marginal correspondiente. Como verán en la tabla, tenemos diferentes unidades de trabajo, es decir, el factor variable, que va de 0 unidades, 1, 2 y 3 unidades. El capital es el factor fijo, que en este caso es igual a una unidad, con la cual no se modifica. Y el nivel de producción obtenido, con la contratación de diferentes unidades de trabajo, va a ser de 0, 10, 15 y 18. El producto medio del trabajo surge como el cociente entre el nivel de producción y la cantidad de trabajadores para ese nivel de producción. Por ejemplo, si producimos 10 unidades, lo realizamos con un solo trabajador, entonces en promedio cada trabajador produce justamente esas 10 unidades. En el segundo caso, con 2 trabajadores, podemos producir 15 unidades. En promedio, cada uno de estos 2 trabajadores va a producir 7,5 unidades. Por otro lado, el producto marginal es igual al incremento en el nivel de producción ante un incremento en la cantidad de trabajadores. En este caso hablamos de lo que es el producto marginal del trabajo. Para el primer caso, incrementamos la utilización del factor trabajo en una unidad, pasamos de 0 a 1, y el nivel de producción pasa de 0 a 10 unidades. El incremento en Q, en este caso va a ser 10, el incremento en L1, con lo cual el producto marginal es igual a 10. En el segundo caso, contratamos una unidad adicional de trabajo, incremento en L va a ser 1, y ahora producimos 15 unidades, con lo cual el incremento en Q va a ser de 5. Si realizamos este cociente, va a ser 5 dividido 1, lo cual nos da un producto marginal del trabajo igual a 5. Por último, si pasamos de 2 a 3 trabajadores, en este caso, el nivel de producción es de 18, es decir, que aumentó en 3 unidades, con lo cual el producto marginal del trabajo va a ser igual a 3, ya que tenemos que realizar el cociente entre 3 dividido 1. Pero ¿cómo interpretaríamos estos resultados? Si el producto medio del trabajo es igual a 4, significa que cada trabajador en promedio produce 4 unidades. Como vimos, este producto medio del trabajo se calcula mediante el cociente entre el nivel de producción y la cantidad de trabajadores utilizados. En este caso sería 4 dividido 1, es decir, que cada trabajador genera justamente 4 unidades del bien en cuestión. Por otro lado, si el producto marginal del trabajo es igual a 2, significa que si contratamos un trabajador adicional, este me aumenta el nivel de producción en 2 unidades. El producto marginal del trabajo se calcula como el incremento en la cantidad producida dividido el incremento en la cantidad de trabajadores. En este caso, si contratamos un trabajador adicional, la cantidad producida por este trabajador extra es de 2. Realizando el cociente 2 dividido 1 nos da justamente un producto marginal de 2 unidades. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos un proceso de producción que utiliza 10 unidades del factor fijo y a su vez tenemos el factor variable, que es el trabajo, de acuerdo a lo que planteamos en la siguiente tabla. Por otro lado tenemos como dato que el precio del factor fijo es de 20 pesos y el del factor variable es de 100 pesos por unidad. En la tabla de la izquierda, en color celeste, tendremos los datos que nos permitirán completar la tabla que tenemos a la derecha. Tenemos diferentes niveles de trabajadores, 1, 2, 3 y 4, y el nivel de producción que se genera. En la primera columna tenemos el costo fijo total, que surge del producto entre la cantidad de unidades del factor fijo, en este caso 10, por el costo del mismo, que es 20. En todos los casos, al ser un costo fijo, nos da un valor de 200, es decir, 20 por 10. La columna de costo variable total es igual a la cantidad de trabajadores multiplicados por su precio. En este sentido, si tenemos un trabajador y nos cuesta 100, el costo variable total va a ser de 100. Si tenemos 4 trabajadores a un precio de 100 cada uno, el costo variable total va a ser de 400. El costo total surge de la suma del costo fijo total más el costo variable total. Por ejemplo, si tenemos 2 trabajadores, va a surgir el costo total de la suma de 200 del costo fijo total más 200 del costo variable total. El costo variable medio surge del cociente entre el costo variable total dividido la cantidad de unidades producidas. Por otro lado, el costo fijo medio es el cociente entre el costo fijo total dividido la cantidad de unidades producidas. Como ven, el costo variable medio en un comienzo comienza a disminuir, pero luego aumenta. Por otro lado, el costo fijo medio siempre es decreciente. El costo total medio
puede surgir de la suma del costo fijo medio más el costo variable medio, o bien hacemos la división entre el costo total dividido la cantidad de unidades producidas. Por último, el costo marginal lo podemos determinar haciendo el cociente entre la variación del costo total dividido la variación en la cantidad de unidades producidas. Analicemos el concepto central de competencia perfecta a través de un ejemplo de cálculo de cómo se obtiene el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal de una empresa que actúa en competencia perfecta. En este caso, al ser una empresa precio aceptante y ser este precio de 10, va a poder vender las cantidades que desee siempre a ese precio. En este caso, va a poder vender las cantidades de 10, 20, 30 y 40 unidades. La actividad que te propongo es que completes el siguiente cuadro, donde tendrás 3 columnas. La primera es el ingreso total, la segunda es el ingreso medio y por último la columna de ingreso marginal. El ingreso total surge del producto entre el precio por las cantidades comercializadas. En el primer caso, un precio de 10 y 10 unidades vendidas, el ingreso total va a ser igual a 100. Si vendemos 40 unidades a 100, el ingreso total va a ser igual a 400. El ingreso medio es el ingreso promedio de cada unidad vendida, es decir, surge del cociente entre el ingreso total dividido la cantidad de unidades producidas. En el primer caso, con un ingreso total de 100 pesos y 10 unidades comercializadas, el ingreso medio es igual a 10. Si vendemos 30 unidades, el ingreso total va a ser de 300, 300 dividido 30, ese ingreso medio es igual a 10. La última columna del ingreso marginal nos muestra en cuánto se incrementa el ingreso ante la venta de una unidad adicional. En este caso, lo vamos a calcular como el cociente entre el ingreso total dividido el incremento en las cantidades comercializadas. Veamos el primer caso con 10 unidades, el segundo caso con 20 unidades vendidas, en el cual el ingreso total es igual a 200. En el caso anterior, con 10 era igual a 100, con lo cual el incremento en el ingreso total es igual a 100. Las cantidades comercializadas aumentaron en 10, entonces el ingreso marginal va a ser igual a 100 dividido 10, lo cual nos da un valor de 10. Como ven, ese valor de 10 se repite en las columnas de ingreso medio e ingreso marginal, lo cual nos permite obtener como conclusión que el precio de mercado que acepta la empresa, que en este caso es de 10, va a ser igual al ingreso medio e igual al ingreso marginal. Ahora, suponemos que los datos en rojo son los que conocemos de una empresa que actúa en el mercado competitivo. Y vamos a tener que encontrar el máximo beneficio. Recordemos que el beneficio es igual a la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Por ejemplo, si producimos una sola unidad para ser comercializada, el ingreso total es igual a 200, según los datos que tenemos, y el costo total es 100. De esta manera, el beneficio total va a ser igual a 100 pesos. A su vez, tenemos los datos del ingreso marginal, que en este caso es igual al precio, como vimos anteriormente, y del costo marginal. Para calcular el ingreso total, lo único que hacemos es, a esos 200 pesos que tenemos como dato, con una unidad comercializada, sumarle los 10 que me genera la unidad siguiente. Es decir, que si producimos 2 unidades, nuestro ingreso total va a ser igual a 210. El costo marginal es el incremento que se produce en el costo al fabricar esa unidad adicional. En este caso es igual a 5. Entonces, esa unidad adicional, por el hecho de pasar de 1 a 2 unidades, me genera un costo de 5 unidades adicional. Si antes tenía un costo de 100, el nuevo costo por producir 2 unidades va a ser igual a 105. En este caso, el beneficio total va a ser igual a la diferencia entre 210 pesos y el costo total de 105, que me da un beneficio justamente de 105. De esta manera se completa el resto de las columnas, hasta llegar al punto en el cual se producen 8 unidades. Vean la particularidad que en este caso el ingreso marginal es igual al costo marginal. En ese punto, como ven, el beneficio total se encuentra en un máximo. Como conclusión, entonces, podemos decir que cualquier empresa va a maximizar beneficios en aquel punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, teniendo en cuenta que para una empresa que actúa en competencia perfecta, ese ingreso marginal es igual al precio y es igual al ingreso medio. Veamos gráficamente cómo se representa el equilibrio de una empresa que actúa en competencia perfecta. En este caso, el precio de mercado es de 40. A ese precio, la empresa va a ofrecer 10 unidades. Esas 10 unidades surgen justamente de igualar este ingreso marginal de 40 pesos al costo marginal. Para esta producción de 10 unidades, como pueden ver, el costo total medio es de
30 pesos. Es decir, que por cada unidad que vendamos nosotros, vamos a obtener una diferencia de 10 pesos. Es decir, una ganancia o un beneficio de 10 pesos. En este caso, al vender 10 unidades, si por cada una ganamos 10, nuestro beneficio total va a ser igual a 100 pesos. Es decir, al área conformada por los puntos A, B, C y D. Por último, es importante decir que el punto de cierre se va a dar donde el costo variable medio esté en un mínimo. Esto es en el corto plazo. Si el precio disminuye o es menor a ese punto de cierre, la empresa deberá cerrar sus puertas. El concepto central a estudiar es monopolio. Veamos en las siguientes situaciones en qué casos existe monopolio o no. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una empresa que realiza un invento. En este caso, este monopolio puede existir en el caso que esta empresa gestione patentes o licencias que protejan justamente su invento. En el caso que estas patentes no existan, ninguna empresa tendrá incentivos para invertir en nuevos inventos, ya que cualquier empresa se puede apropiar de sus resultados. En el segundo caso tenemos una empresa que regula el ingreso a un parque nacional o atractivo turístico. En este caso puede existir monopolio, ya que recibe la autorización por parte del Estado para ser el único que gestiona el ingreso de personas a ese predio. Una empresa dentro de un aeropuerto, en este caso sí puede existir, ya que recibe la autorización por parte del aeropuerto para ser el único negocio en ese rubro en dicho lugar. Una empresa proveedora de energía, puede existir un monopolio, ya que en este caso estamos hablando de un monopolio natural, donde por las características de este servicio o bien que se ofrece, es conveniente solamente que exista una única empresa en este mercado. Veamos ahora un ejemplo donde Google es acusado por la realización de prácticas monopólicas. Miércoles de Ciencia y Tecnología en Telesur, la conocida transnacional de servicios de Internet y telefonía móvil Google está siendo investigada por la Unión Europea ante la acusación, escuchen esto, monopolio y competencia desleal. Y no es la primera vez que la compañía estadounidense está en el ojo del huracán. Revisemos esta información. A lo largo de su corta historia, desde que fuera fundada en 1998, ha sido cuestionada por evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos, algo que se conoce técnicamente como ingeniería fiscal. La han criticado por colaborar con determinados países en la censura de Internet, con el fin de expandirse comercialmente en ellos y también por la infracción reiterada de derechos de autor. Y más recientemente, fue señalada por ser una de las empresas que colaboran con agencias de inteligencia como la estadounidense NSA en los polémicos ciberespionajes. Sí, se trata de Google, la empresa multinacional estadounidense especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías que seguramente todos hemos usado alguna vez en la vida. Ahora la corporación es demandada por la Unión Europea, que la acusa de competencia desleal y además coloca a su sistema operativo Android en la lupa. Ahora bien, ¿dónde obtiene el equilibrio el monopolista? Es decir, ¿dónde maximiza su nivel de beneficios? Como siempre, cualquier empresa maximiza beneficios donde su ingreso marginal es igual al costo marginal. En este punto se maximiza justamente su nivel de beneficios. Veámoslo en detalle. Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, los ingresos van a subir más que los costos, con lo cual el beneficio sube si la empresa desea comercializar una cantidad mayor del bien. Por otro lado, si el ingreso marginal es menor al costo marginal, en este caso, si la empresa decide producir cantidades adicionales, sus ingresos van a ser menores que sus costos, con lo cual la empresa debe disminuir su nivel de producción. Ahora bien, si el ingreso marginal es igual al costo marginal, los ingresos van a subir al mismo ritmo que los costos, con lo cual el beneficio no crece ni decrece. En ese punto, justamente, se maximiza su nivel de beneficios económicos. Un monopolista enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa. Es decir que, si quiere vender una cantidad mayor del bien, necesariamente deberá bajar el precio de venta. El ingreso marginal, en este caso, está por debajo de la demanda, debido justamente a que para aumentar su nivel de ventas debe disminuir su precio. Este ingreso marginal tiene el doble de pendiente que la curva de demanda. La cantidad de equilibrio, o la cantidad de maximización del beneficio, se va a obtener donde el ingreso marginal corte al costo marginal. En este caso, se da para una cantidad Q asterisco. El precio al cual el monopolista va a vender este nivel de producción lo brinda la curva de demanda. En este caso, el precio va a ser P asterisco.
Analicemos el concepto central del mercado del trabajo. Como todo mercado existe una demanda y una oferta. En este caso tenemos una demanda y una oferta de trabajo. La intersección entre ambas curvas me va a determinar cuál va a ser el salario de equilibrio y cuál va a ser la cantidad de trabajadores de equilibrio. Ahora bien, ¿qué sucede si el Estado decide aplicar un salario mínimo, es decir, un salario que va a ser mayor al salario de equilibrio? En este caso, como vemos en el gráfico, las empresas van a estar dispuestas a contratar una menor cantidad de trabajadores. En este caso, la cantidad que van a estar dispuestos a contratar va a ser L sub D. Por otro lado, si a los trabajadores se les ofrece un salario mayor, van a querer trabajar más o van a haber más trabajadores que ingresen a este mercado laboral. En este caso, la oferta de trabajo viene dada por L sub 0, es decir, esta es la población económicamente activa. Como vemos, la aplicación de un salario mínimo genera desempleo. En este caso, el desempleo va a estar dado por la diferencia entre L sub 0, es decir, la cantidad ofrecida, menos L sub D, es decir, la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas. La empresa, en el mercado del trabajo, va a analizar el ingreso marginal de contratar trabajo adicional, así como su costo marginal de hacerlo, para determinar cuál va a ser la cantidad de trabajadores a contratar. Este ingreso marginal va a venir dado por la venta de la producción que me genera este nuevo trabajador. Esa producción que me genera el trabajador adicional contratado es lo que conocemos como producto marginal. La venta de esa producción adicional va a ser el precio del producto comercializado por ese producto marginal. A esto lo conocemos como valor del producto marginal, que justamente es igual al producto entre el precio de venta del bien en el mercado multiplicado por el producto marginal del trabajo. Por otro lado, el costo marginal del trabajo es el salario que se le va a pagar a este trabajador. Tenemos tres resultados. Si el valor del producto marginal del trabajo es mayor al salario, en este caso a la empresa le va a convenir contratar más trabajadores, ya que sus beneficios crecen o son mayores que los costos que genera la contratación de ese nuevo trabajador. Por otro lado, si el valor del producto marginal es menor al salario, en este caso los ingresos crecen menos que los costos, con lo cual a la empresa le va a convenir contratar menos trabajadores. La maximización va a venir, o el equilibrio va a venir, cuando el valor del producto marginal sea igual al salario. En este caso, los ingresos crecen al mismo ritmo que el salario. Mediante esta actividad se busca que te posiciones como responsable de una empresa para tomar una serie de decisiones en situaciones con las que te puedes encontrar en tu vida profesional. Sos responsable del área de producción y ventas de la empresa Faithful Pieles, que opera en el rubro de indumentaria. Faithful Pieles es una empresa familiar que inició sus actividades en 1993 en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad ha sufrido los embates de la crisis del mercado y por ello ha tenido que reemplazar algunos de sus productos. Tradicionalmente, su rubro fundamental es la confección de prendas de cuero y pieles como camperas, pantalones, polleras y tapados, pero en la actualidad sumaron a su línea de producción accesorios como carteras de vestir, guantes, billeteras y agendas. Del mismo modo, agregaron diferentes modelos y calidad de abrigos de acuerdo a la determinación de la moda. La empresa distribuye sus productos mediante mayoristas que se encuentran fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con un amplio reconocimiento, y en menor medida en otras provincias y en venta minorista. A continuación, veamos distintas situaciones en las que tendrás que aplicar los conceptos desarrollados de este módulo. Situación número 1. El mercado de carteras donde la empresa comercializa las suyas puede considerarse competitivo debido a que existe un gran número de empresas y ninguna tiene el poder suficiente para fijar el precio, por lo que en el corto plazo Faithful, ¿qué debería enfrentar? La situación número 2. Al existir en el corto plazo un beneficio económico positivo, muchas empresas se sentirán motivadas a ingresar en el mercado de las carteras. Ante esta situación, fuerzas del mercado harán que la situación inicial se modifique hasta que un nuevo equilibrio de mercado se obtenga a largo plazo. Situación número 3. Faithful Pieles analiza de manera constante mejorías a productos ya existentes. Una de las grandes ventajas de Faithful Pieles es la posibilidad de adaptarse a los cambios de la demanda. Esta búsqueda constante de innovación llevó a la empresa a crear un nuevo tipo de cartera con tecnología incorporada que la hace única en el mercado, disponiendo de esta manera de un monopolio para la comercialización de este nuevo producto. Situación número 4.
La empresa Faithful Pieles cuenta con un total de 15 integrantes. En el mercado donde la empresa desarrolla su actividad económica, se produjo una ola inmigratoria que afectó la oferta laboral aumentándola. Este hecho generó ciertos cambios en el mercado laboral, por lo cual tanto Faithful Pieles como el resto de las empresas que forman parte de este mercado deberán modificar sus decisiones en cuanto a la contratación de trabajadores. En las 4 situaciones planteadas deberás tener en cuenta lo siguiente. Faithful Pieles, al operar en competencia perfecta en el mercado de carteras, debe seleccionar su nivel de producción. ¿Cómo influye en esto en el corto plazo? Al existir más empresas motivadas a ingresar al mercado donde Faithful Pieles desarrolla su actividad, ¿cómo se verá afectada la empresa a largo plazo? Faithful Pieles va a disponer de un monopolio por un cierto periodo de tiempo. ¿Cuál es el costo social del monopolio ante esta situación? Se produce una ola inmigratoria. ¿Cómo influirá esta situación en la cantidad demandada de trabajo de Faithful Pieles? Un precio menor implicaría que a Faithful Pieles le convendría cerrar, ni siquiera llegaría a cubrir los costos variables medios. Al existir beneficios económicos positivos, empresas que no se encuentran en el sector ingresarán a este, aumentando la oferta del mercado hasta que se llegue a un equilibrio donde ninguno obtenga beneficios económicos. La maximización de beneficios para el monopolista se da cuando el costo marginal corta la curva de ingreso marginal. Debido a que un monopolio establece un precio mayor al costo marginal, no todos los consumidores que valoran el bien por encima de su costo lo compran. Al producirse una ola inmigratoria, lo primero que se modifica es la situación del mercado laboral al aumentar la oferta de trabajo y al ser un mercado perfectamente competitivo.